La película de Super Mario nos trajo de vuelta a los eternos rivales, Mario y Bowser, dos personajes que tienen gran interés por ganarse el corazón de la princesa. Pero se han puesto a pensar, ¿quién de estos dos podría ser mejor pareja para la princesa Peach? De hecho, la respuesta es algo sorprendente, así que vamos a averiguarlo. Claro, la princesa tendría que tomar esta decisión, pero como lo hemos visto en las telenovelas o incluso en la vida real, luego en las decisiones amorosas uno no las piensa bien y termina con el peor candidato. Así que por eso vamos a analizar profundamente las cualidades de ambos candidatos para averiguar quién sería el mejor partido, si el plomero bigotón o la tortuga con problemas de ira. Toda pareja debe cuidar los detalles y pensar en sorpresas o regalos que puedan conmover a una chica, o en este caso, la princesa. Y esto es una de las cosas más importantes. Pero recordemos que la princesa es bastante especial y no aceptaría cualquier cosa. En la película, el bigotón le ofrece comprarle una tortuga de mascota, además de prometerle un viaje a su hogar. Sí, ven a Brooklyn, te compro una tortuga. Algo bastante romántico. Mientras que Bowser le ofrece flores. Creo que el amor nos obliga a salir del caparazón. Un poco peligrosas, pero flores al fin y al cabo. Además de esto, robó una estrella, la cual es un objeto súper valioso para el mundo de Mario, y su plan era compartir este poder con la princesa. Y Dios mío, hasta organizó una boda con todo invitados, regalos y hasta le ofreció sacrificios en vivo. Así que en cuanto a detalles, el punto es para Bowser. Pues Mario solo habló de la tortuga, pero nunca se la dio. Incluso al final, cuando tienen a Bowser, el que lo atrapa y se lo queda es Toad. Así que Mario solo prometió, pero jamás cumplió. Incluso haber llegado al mundo humano fue mera casualidad, y no para impresionarla. Pero a pesar de que los detalles son importantes, no podemos olvidar algo fundamental en cualquier relación: cuidarse mutuamente. Bowser probablemente destruiría a cualquier persona, monstruo o animal que intentara hacerle daño a Peach, o incluso si Peach dijera que le cae gordo a alguien, Bowser se encargaría de que le cayera bien a Peach, y de eso no me cabe ninguna duda. Si no, pregúntenle a sus pobrecitos Koopas. Así que teniendo de pareja a un rey tan temible como Bowser, seguramente Peach estaría muy segura y probablemente también se sentiría muy poderosa. Algo así como Harley Quinn y el Joker. Y Mario es un poco menos intimidante, pero vaya que tiene lo suyo. No olvidemos que era un humano común y corriente, y uno bastante bajito además. Y a pesar de eso, ganó una pelea contra Donkey Kong y derrotó a un pequeño ejército para proteger a su hermano. Así que imagina lo que haría por su pareja. Esta batalla está muy reñida, pero el punto se lo lleva Mario. Ya que hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, y es que Mario sería incapaz de herir a Peach, mientras que Bowser, bueno, él sí ha atacado directamente a Peach, así que no vamos a darle el punto. Un buen partido siempre debe demostrar interés, debe tener iniciativa y no esperar a que la otra persona dé el primer paso. Bowser podrá ser un villano, pero sí que es valiente. Bowser es de los que cumplen con lo que quieren hacer y no retroceden, ni siquiera cuando se equivocan. Y Mario, él es el más del tipo precavido. No daría un paso al frente si la situación no es muy crítica. Pero, a pesar de eso, ha demostrado ser valiente, y al no rendirse, tarde o temprano termina dando la cara. Así que el que tiene más iniciativa es Bowser. El rey Koopa no tiene miedo de decir abiertamente lo que siente por la princesa, ni siquiera sus tropas, a pesar de que podrían juzgarlo por ser demasiado blando. A él le importa más el amor, y Mario solo se dedicó a aventarle miraditas a la princesa, pero no fue capaz de avanzar. Siempre hay que darle a tu pareja espacio para ser libre, y más si se trata de una princesa, pues Peach tiene mucho trabajo que hacer. Debe proteger a su reino, cuidar a todos los Toads y probablemente organizar un torneo de karts de vez en cuando, así que su pareja ideal debe de darle su espacio.
Mario es bastante respetuoso y hasta introvertido. Al bigotón no le gusta ser el centro de atención y probablemente ni siquiera le prestaría atención al detalle de que Peach es una princesa. Él simplemente se adaptaría al estilo de vida que lleva la princesa, mientras que Bowser haría espacio en el tiempo de la princesa, pues no olvidemos que es un rey y puede ordenar a cualquiera de sus sirvientes a hacer todos los deberes de la princesa. Peach tendría menos trabajo y Bowser podría pasar más tiempo junto a la princesa, una cualidad muy útil. Así que, ¿quién de estos dos se llevará a este punto? ¡Mario! Pues aunque Bowser sea capaz de resolver problemas con el trabajo y el tiempo, el tipo puede ser muy asfixiante, dejando a la princesa sin espacio para ella. Ahora, algo muy importante es que las dos partes de la relación compartan lo que sienten, sus sentimientos y hasta opiniones. Especialmente si se trata de cuidar a todo un reino, y Bowser vaya que sí comparte sus opiniones. De hecho lo hace tanto que lo lleva al extremo y probablemente casi siempre imponga las suyas sobre las de otros, algo muy egoísta. Y Mario es todo lo opuesto, pues puede llegar a ser tan complaciente que se vuelve aburrido. Tal vez lo único que podría llegar a opinar es decir que las cosas son peligrosas y no deberían de hacerse. Otra categoría bastante reñida. De hecho, yo no le daría el punto a ninguno, pero ya que estamos hablando de convertirse en pareja de la princesa Peach, el punto va para Mario. Pues ser complaciente es lo que más se adapta a la personalidad de la princesa, ya que Bowser y Peach chocarían mucho, pues los dos buscarían mandar. Ahora bien, dejémonos de sentimentalismo, pues para una relación seria y formal deberíamos tomar en cuenta quién tiene más ambición, ya que de puros sueños no se vive, y es importante tener una fuente de ingresos próspera. Recordemos que Peach es una princesa y se merece a alguien que tenga abundancia. Mario podría parecer algo torpe, pero no olvidemos que tiene su propio negocio y es un plomero bastante hábil, solo que los perros malvados no le permiten lucirse. Pero hasta hizo un comercial, y eso no es cualquier cosa. Mario tuvo un sueño y no se detuvo hasta hacerlo realidad, mientras que Bowser nació en cuna de oro. Siempre fue el rey de los Koopas y tiene un sirviente mágico que puede darle un castillo volador y tiene muchos secuaces. Y en esta ocasión, el punto será para Bowser. Y esto es por un motivo bastante simple, pero muy importante, pues el puesto de Bowser no solo le permite tener muchísimos recursos, también tiene contactos y aliados importantes, pues vimos que conoce bien a los Shy Guys, al King Boo y Bomb Bomb, lo que no es poca cosa, y tener aliados en un mundo como en el que viven siempre es útil. Tan solo recordemos todo lo que tuvo que hacer Peach para conseguir la ayuda de los Kongs. Pero, si quitamos los recursos, ¿quién es más talentoso? Bowser es muy impresionante, ya que tiene una gran resistencia, una fuerza descomunal, y el tipo además lanza fuego. ¡Fuego! Y es capaz de aventarse un 1 contra 10 si se le antoja. Pero ¿y qué me dicen de hacer canciones y poemas? ¡Uf! Bowser aquí sí que le mete una paliza a Mario, pues ¿cómo olvidaremos su icónica canción de Peaches? Pero Mario no se queda atrás, pues como ya lo dije, es un plomero bastante hábil, pero además puede hacer parkour y tiene un ingenio superior, tanto en las peleas como fuera de ellas. ¿Y quién se llevaría el punto? ¡Bowser! Pues Mario depende bastante de los potenciadores, y no siempre habrá de estos. Además, necesita la ayuda de sus amigos y aliados para poder dar una verdadera pelea, y Bowser puede con casi todo él solo. Además, Bowser es muy grande e intimidante, y Mario es muy chaparro. Así que Bowser debería llevarse un punto por ser el más atractivo. Y por último, vamos con los pasatiempos. ¿De qué sirve tener a un novio o una pareja si los dos no comparten ningún pasatiempo? ¿Que nada más se van a estar dando besitos y ya? Bowser al parecer casi no comparte muchas cosas con Peach, además de que él siempre quiere tener la razón y hacer lo que le da la gana. Puede que a Peach ni siquiera le gusten los sacrificios, o invadir reinos, o incluso puede que hasta le arte como canta Bowser. ¡Yo te quiero!
Mientras que con Mario, sí que tienen muchas cosas en común, ya que a ambos les gusta salir y andarse paseando por el mundo, tener actividades afuera, como el golf, los karts, deportes o incluso Juegos Olímpicos. Así que este punto definitivamente va para Mario. Y así es como llegamos al momento más importante de todos. Mencionaremos al absoluto ganador, al que tuvo más puntos y que además nos impresionó a todos. ¿Y es Bowser? No, claro que no. A pesar de que el Rey Koopa puede parecer un mejor partido que Mario en muchas ocasiones, el tipo está demente y es capaz de atacar a la princesa en cualquier momento, así como lo hace con sus propios amigos. Y la violencia jamás está bien. Además, ¿qué tal y la princesa tiene otras preferencias? Yo no sé ustedes, pero siempre está muy cerquita de la princesa Daisy, y como que no muestra mucho interés amoroso en Mario. Lo máximo que le ha dado es un beso en la nariz y ya. Ni siquiera se duermen en el mismo cuarto cuando se van a un hotel de vacaciones. ¿Y tú? ¿Quién crees que es un mejor partido para la princesa Peach?